Cuando suena Radio Eleuteria, hay libertad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y en la sesión del día de hoy estaremos analizando el concepto de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Esa es nuestra pregunta. Y para empezar, justamente de buen comienzo, de acuerdo a la definición que ofrece Elena Beristain en el Diccionario de Retórica y Poética, ella define de la siguiente manera la metáfora. Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Esa sería la definición canónica de la metáfora. Sin embargo, existe un libro escrito por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, titulado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Nietzsche asegura en este ensayo que el lenguaje es una metáfora de la realidad. Él utiliza como ejemplo la palabra en latín serpens, que directamente significa para nosotros serpiente. Sin embargo, de manera etimológica, la palabra serpens es una metonimia, ya que serpens quiere decir animal que se arrastra. Por lo tanto, esta palabra en latín es una metonimia porque está describiendo al todo a través de una parte, lo que nos lleva directamente a pensar que se trata de una figura de pensamiento retórica. Por lo tanto, a través de este ejemplo, Nietzsche logra reforzar su primera afirmación al decir que el lenguaje es una metáfora de la realidad. Es decir, nosotros tratamos de entender el mundo a partir de palabras que nosotros inventamos de manera deliberada para poder acceder al mundo. Sin embargo, su principal postulado en este ensayo de Nietzsche es decir que, como el lenguaje es una metáfora de la realidad, resulta insuficiente para poder acceder a la verdad. Nosotros no podemos acceder a la verdad del mundo a partir del lenguaje, porque el lenguaje es únicamente una invención humana, una invención deliberada, artificial, y por lo tanto nos es muy complicado acceder a la verdad. Ahora bien, René Belek y Austin Barren, que son destacados críticos literarios pertenecientes al New Criticism anglosajón, en su libro titulado Teoría literaria, René Belek y Austin Barren ven en la metáfora la función de la literatura, ya que la metáfora es el único fenómeno que logra vincular la forma y la materia. Es decir, en otras palabras, la literatura es aquel fenómeno humano que logra metaforizar el mundo. Ahora bien, existe otro destacado crítico literario llamado Ivor Armstrong Richards, que, él nos indica que la metáfora
es un recurso característico e indispensable del lenguaje, ya que en cualquier idioma, en cualquier lengua, se utilizan metáforas para poder comprender un fenómeno de la realidad. Existen muchísimas metáforas que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana que de manera automática nosotros no las advertimos, ya que forman parte de nuestro léxico. Por ejemplo, en la pata de la silla o el pie de la montaña. Son metáforas, pero son metáforas tan convencionales que ya no nos resultan metáforas. Es por eso que Richards asegura que la metáfora no solamente es un recurso poético, es un recurso característico e indispensable del lenguaje, ya que la principal función que tiene una metáfora, digamos en términos generales, es hacer más accesible el significado de los objetos que pertenecen al mundo, más accesible ciertas ideas. Esa es su principal función. Ahora bien, regresando a René Belek y Austin Barren, ellos tratan de distinguir entre la metáfora como principio omnipresente del lenguaje, que, como lo dijo Richards, un recurso característico e indispensable del lenguaje. Ellos también tratan de distinguirlo de la metáfora específicamente poética. Y bueno, ¿cómo se puede diferenciar entre una metáfora convencional que forma parte de nuestro lenguaje, ya ha sido asimilado a nuestro léxico, a nuestra forma de hablar, de aquellas metáforas que son específicamente poéticas? Y pues bien, ellos aseguran que una manera de distinguir a una metáfora poética es cuando su lectura nos causa placer, o cuando la escuchamos nos causa precisamente placer, un goce. Esa es la metáfora poética. Y la metáfora convencional tiene la única función de ser explicativa, de tratar de explicarnos cierto concepto, cierta idea de la realidad. Asimismo, René Belek y Austin Barren afirman que la metáfora tiene su origen en el tabú religioso. Y este es un postulado que también maneja Sigmund Freud y Emil Benveniste. Ellos también aseguran lo mismo, que el origen de la metáfora está en el tabú, es decir, en la prohibición religiosa, en el interdicto. El ejemplo que utiliza Belek y Barren es el nombre de Dios, Yahvé, el nombre de Dios. De acuerdo a la religión judaica, el nombre de Dios no debe de ser nombrado. Por lo tanto, se recurre a un eufemismo, a la eufemia, a una palabra que trate de sustituir el interdicto, la prohibición, la palabra que está prohibida decirla. Recurrimos a otro tipo de conceptos, por ejemplo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el Rey de Reyes. De esa manera recurrimos a una eufemia, y la eufemia es básicamente eso, una metáfora, porque si recordamos la definición que proporcioné en el inicio de este programa, es que la metáfora es cuando tratamos de explicar una idea, un concepto a través de otra idea u otro concepto. Eso es básicamente la metáfora. Por lo tanto, es consistente esta afirmación, que la metáfora tiene su origen en el tabú religioso, utilizando como ejemplo el nombre de Dios. Nosotros no podemos nombrarlo. Si lo nombramos, estamos cometiendo una blasfemia. Por lo tanto, recurrimos a la eufemia, a una palabra que suene un poco más amigable, pero que nos lleve a pensar precisamente a esta misma idea. Otra función de la metáfora es la inclinación didáctica de hacer familiar y comprensible lo que es remoto, mediante el uso de analogías sencillas. Esa también es otra función de la metáfora, hacernos más comprensible, digamos, ideas o conceptos que son remotos, que son difíciles de comprender, pero la metáfora los vuelve más sencillos de entender. Ahora bien, Ortega y Gasset, filósofo español, tiene un libro titulado La deshumanización del arte. Y en ese libro, Ortega y Gasset dice que la metáfora escamotea un objeto enmascarándolo con otro, y no tendría sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar realidades. Y asimismo,
Ortega y Gasset también afirma que la metáfora está en el espíritu del tabú, como lo dijo precisamente René Belek y Austin Barren, pero más exactamente la metáfora se encuentra no tanto en el espíritu de la prohibición o el interdicto, el tabú, sino más exactamente en el terror cósmico. Y esto es algo que también afirma George Fraser con respecto a la prohibición de decir el nombre de un muerto, que más adelante explicaré cuando entremos al análisis de la metáfora, el tabú y el tótem de Sigmund Freud. Pero en este sentido, lo que plantea Ortega y Gasset es que, por ejemplo, en el plano estético, para este filósofo español, la metáfora es el más radical objeto de deshumanización, y sobre todo en el arte moderno, porque la metáfora, digamos, en el arte romántico, en el arte, digamos, realista, naturalista, la metáfora era únicamente un ornato para la realidad. En el caso de la obra de arte contemporánea, que es a la que le dedica el análisis Ortega y Gasset en la deshumanización del arte, ya la metáfora es la res poética, ya es el objeto mismo, ya no es tanto el ornato, aquello que adorna a la obra, sino más exactamente la obra de arte se plasma precisamente en la metáfora. La metáfora ya no es el ornato, sino que ya precisamente es la res poética. Ahora bien, Ortega y Gasset asimismo afirma que la metáfora poética nos empuja a un mundo donde cualquier analogía o función es posible. Aquel mundo en donde el mar se convierte en los ojos de una mujer. Aquel mundo en donde la llama de una vela se convierte en el infierno. Es por eso que Ortega y Gasset nos asegura lo que acabo de decir, que la metáfora poética nos empuja a un mundo donde cualquier analogía o función es posible. Ahora bien, existe otro filósofo anglosajón llamado Philip Wheelwright. Él tiene un libro muy interesante titulado Metáfora y Realidad. En este libro de Wheelwright nos dice que la etimología de la palabra metáfora significa una movilidad y a la vez un cambio referido a un movimiento semántico y no tanto físico. Para Philip Wheelwright, la metáfora es el doble acto imaginativo de sobrepasar lo obvio y cambiar eso que resulta demasiado familiar. Es el rasgo esencial del proceso metafórico. Y nos habla no tanto de tipos de metáforas, sino más exactamente de las partes que componen a la metáfora. Y empieza explicando lo que es la epífora. La epífora, posiblemente para las personas que no son cercanas a lo que es la semiótica o la teoría literaria, pues les va a sonar un concepto bastante extraño que jamás en su vida han escuchado. Pero la epífora procede de la poética de Aristóteles, quien dijo que la metáfora es la transferencia de un nombre a algún objeto. La palabra transferencia en griego se dice epífora. Y pues bien, la epífora es la expresión de una semejanza entre algo relativamente bien conocido y algo que es ignorado. Eso sería la definición de epífora. Por otra parte, Philip Wheelwright explica lo que es la diáfora. Y bueno, la diáfora básicamente es cuando se reúnen ciertos aspectos de la experiencia de un modo nuevo, que, digamos, suscita, estimula un nuevo significado por simple yuxtaposición. Un ejemplo de una diáfora sería, por ejemplo, la música de Schoenberg, la música, por ejemplo, de Aaron Copland, que es música no imitativa. Otro ejemplo de lo que podría ser una diáfora sería la pintura demasiado abstracta, como los cuadros de Kandinsky. Es decir, la diáfora es aquello que mezcla distintos elementos, los relaciona para ofrecer un significado nuevo. En cambio, la epífora es aquello que trata de unir lo semejante a lo desconocido para hacer más accesible precisamente aquello que nos es remoto, desconocido. Ahora bien,
¿Por qué digo que tanto la epífora como la diáfora no son tipos de metáfora, sino que más exactamente son sus partes que la componen? Precisamente porque la metáfora necesita de ambas, necesita tanto de una epífora como de una diáfora. Y bueno, en este mismo libro de Philip Wheelwright nos plantea la diferencia entre el símbolo y la metáfora. Y bueno, la explicación que ofrece Wheelwright es que, digamos, la diferencia entre símbolo y metáfora es que el símbolo tiene una mayor estabilidad y permanencia, mientras que la metáfora es novedosa. Y esto nos obliga a explicar ciertos aspectos de la semiótica contemporánea. Para empezar, necesitamos comprender qué es un signo. Un signo es, de acuerdo a la semiótica moderna, una unidad bifásica, es decir, el signo es algo que está compuesto de un significado y de un significante. El significado más exactamente es la idea contenida en el significante. Ese es el significado, una idea que está contenida en el significante. Y pues bien, ¿qué significa el significante? Bueno, el significante es una forma que contiene una idea. Existe otra definición que plantea que el signo es un estímulo, es aquello que nos remite a pensar en otra cosa, por ejemplo, una señal de tránsito. Ese es un signo. Ahora bien, los tipos de signos son 3, de acuerdo a lo que plantea Charles Sanders Peirce, el padre de la semiótica moderna. Peirce plantea que existe en primera instancia un icono. Un icono es la representación formal del significado, un icono precisamente es la representación formal de un significado. Existe también un segundo tipo de signo, que es el signo indexético, que es aquello que funciona como efecto de una causa. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando vemos humo, no vemos el fuego directamente, pero sabemos que algo se está quemando. Por lo tanto, el humo es un signo indexético del fuego. Eso es lo que se conoce como signos indexéticos, aquellos significantes que funcionan como efecto de una causa. Y el tercer tipo de signo es el signo simbólico. Y esto lo voy a decir para reforzar lo que había planteado Wheelwright. El signo simbólico es aquel significante que cambia su significado de acuerdo a un tiempo y espacios determinados. Por ejemplo, el signo de la cruz es un símbolo porque durante el Imperio Romano la cruz era, digamos, un símbolo de castigo punitivo, era un símbolo punitivo. En cambio, en nuestra era contemporánea, la cruz es un símbolo religioso, ya no tiene el mismo significado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, digamos, una vaca. En la sociedad occidental la vaca es símbolo de alimento, pero en la India, en Oriente, la vaca es un símbolo religioso. Es por ello que Wheelwright afirma que el símbolo tiene una mayor estabilidad y permanencia, mientras que la metáfora es novedosa. Ahora bien, pasando ya a otro teórico, que es Paul Ricoeur, filósofo francés, tiene un libro titulado Teoría de la Interpretación, Discurso y Excedente de Sentido, en donde él asegura que la metáfora forma la relación entre el sentido literal y el sentido figurado. La metáfora, por lo tanto, es ambigüedad. También para Ricoeur, la metáfora pertenece al juego del lenguaje que gobierna la acción al dar un nombre. La semejanza sirve como sustitución de una palabra literal, desaparecida o ausente. Por ello se distingue de la metonimia. Ahora bien, la metáfora atañe a la semántica de la oración antes que se relacione con la semántica de la palabra. Por lo tanto, la metáfora es una construcción verbal. En otro sentido, la metáfora únicamente es una construcción gramatical. No es más exactamente el significado propio de las palabras, sino cómo esas palabras se relacionan para ofrecer un nuevo significado. La metáfora, también para Ricoeur, es una creación instantánea que no tiene reconocimiento en el lenguaje ya establecido
y que solo existe debido a la atribución de un predicado inusual o inesperado. Por ello, no puede ser un símbolo. El símbolo es aquello que es permanente, que ya tiene una estabilidad en cuanto a su significado. Digamos que las metáforas se dividen en dos. Las metáforas muertas, que son aquellas metáforas convencionales, conocidas, que ya forman parte de nuestro lenguaje. Por ejemplo, la pata de la silla, el pie de la montaña. Ese tipo de metáforas que ya se han asimilado en una lengua. Y por lo tanto, para Ricoeur, ya no son metáforas. Esas son las metáforas muertas, las metáforas que están en proceso de convertirse en símbolos. En cambio, las metáforas vivas son metáforas de invención dentro de las cuales las respuestas a la discordancia en la oración se convierten en una nueva ampliación del sentido. Y pues bien, la metáfora, en otras palabras, muere a causa de su repetición. Una metáfora permanece viva cuando tiene una ampliación del sentido, cuando resulta novedoso en cuanto a la idea que quiere expresar, auténticas. En otras palabras, la metáfora viva es aquella que realiza una invención constante. Y las metáforas mueren precisamente cuando se convencionalizan, cuando se convierten en símbolos. Y pues bien, un símbolo es un excedente de sentido. Y esto lo utiliza Paul Ricoeur para analizar lo que es la esencia de la literatura. Por ejemplo, las palabras que existen en la literatura tienen un significado muy distinto a las palabras que nosotros podríamos encontrar en un diccionario lexicográfico. Por ejemplo, la palabra amanecer, todos sabemos lo que significa, qué significa un amanecer. Sin embargo, si encontramos la palabra amanecer, por ejemplo, en un poema de Wordsworth, pues un amanecer, un poema de William Wordsworth es más que un simple amanecer, significa mucho más allá de eso, porque la poesía se libera del mundo, no está relacionado con nuestro mundo óntico en el sentido de Heidegger. Ahora bien, los símbolos, finalmente, para terminar con la explicación que ofrece Paul Ricoeur, los símbolos son metáforas muertas, porque ya se han convencionalizado, ya son permanentes. Y pues bien, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria. Al parecer tenemos 3 minutos más. Pues bien, vamos a utilizarlos. Una disculpa, al parecer, por lo de las elecciones. Pues bien, vamos a comenzar precisamente con Sigmund Freud. Yo he dicho muchas veces que el psicoanálisis es una pseudociencia. Hay evidencia que lo respalda, que respalda mi afirmación, no respalda el psicoanálisis. Sin embargo, encontré ciertos comentarios, ciertas afirmaciones que realiza Freud en su libro Tótem y Tabú. Y algo que me parece bastante rescatable de este libro es cuando Freud afirma que aquel que transgrede un tabú se convierte en tabú, es decir, se convierte en un paria. Aquel habitante de alguna comunidad que transgrede una prohibición, un interdicto, se convierte precisamente en eso, en una persona que, digamos, para los demás resulta prohibido acercarse. Y lo que también afirma Sigmund Freud en Tótem y Tabú es acerca de el horror a pronunciar el nombre de los muertos. Esto lo habíamos también encontrado en La Rama Dorada de Sir James George Frazer, en donde ciertos habitantes de algunas comunidades, algunas tribus, no pronuncian el nombre de las personas fallecidas por un tabú religioso, lo cual dificulta el estudio histórico de esa sociedad, precisamente por el horror de pronunciar el nombre de los muertos. Y eso se le conoce como tabúes nominales, es decir, cuando la palabra o el nombre nos relaciona directamente con la persona. Eso también es parte de la metonimia, es decir, a partir del estudio o la apropiación de una parte para apropiarse del todo.
Eso es lo que se conoce como tabúes nominales. La palabra o el nombre nos remite directamente a la persona, porque se tiene la creencia de que controlar la palabra es controlar al objeto. Y Freud hace una analogía con respecto al canibalismo en su libro Tótem y Tabú, cuando una sociedad caníbal tiene la creencia de que por el hecho de devorar ciertas partes del cuerpo de alguna persona, a partir de esa acción, el caníbal fusiona esa parte del cuerpo con el suyo. Y es parte del pensamiento mágico del salvaje, la actitud supersticiosa de creer que se puede controlar el mundo exterior a través de las ideas, como aquellas personas que creen que por agregarle la letra E al final de un sustantivo ya por eso van a cambiar el mundo. Eso es parte del pensamiento mágico del salvaje y también parte del pensamiento mágico del idiota contemporáneo. Y ahora sí, los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con el análisis de la metáfora en esta sesión. Soy Santiago Said, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Cuando suena Radio Eleuteria, hay libertad. rincón libertario. En donde quiera que hay libertad, ese es mi lugar. Hola, soy Eleuteria, y hoy les deseo recomendar el libro de relatos e historias macabras, titulado El clan de los parricidas, escrito por el excéntrico escritor y periodista norteamericano Ambrose Bierce. Este libro fue publicado por la editorial Valdemar, en la colección El Club Diógenes. Ambrose Bierce fue responsable del demoledor Diccionario del Diablo. Bierce nació en Ohio en 1942, y participó en la Guerra de Secesión Americana como voluntario de las tropas federales. Herido en la batalla de Quiniso Mountain, sobrevivió para escribir una serie de cuentos inmortales antes de desaparecer en 1913 en el territorio del México revolucionario, tal vez para unirse a los rebeldes de Pancho Villa. Algunos dicen que murió durante la batalla de Ojinaga, otros dicen que desapareció en el desierto de la zona del silencio. En realidad, nadie lo sabe. Su muerte es un misterio y una leyenda. Su figura como personaje está rodeada de una nube de misterio, similar al que se desprende de su siniestra imaginación de autor de terror. En este volumen que les recomiendo se recogen un buen número de cuentos macabros de Ambrose Bierce. Se tratan de verdaderas crónicas del lado tenebroso del universo, donde acecha lo abominable, y el más despiadado y cruel humor negro, como en El clan de los parricidas, o formas de vida inconcebibles, como en El engendro maldito, o dimensiones psíquicas inconcebibles, como en Un naufragio psicológico o El reino de lo irreal, o dimensiones físicas ominosas, como en el relato Desapariciones misteriosas, o pesadillas oníricas,
como en la muerte de Halpin Fraser, y también relatos tan intensamente desconcertantes como la elocuencia de los fantasmas, algunas casas encantadas, los sucesos nocturnos en el Barranco del Muerto, Uno de Gemelos y el Valle Encantado. Esta fue la recomendación de la noche. Y, como siempre, te deseo libertad. Un rincón libertario. En donde quiera que hay libertad, ese es mi lugar. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues para finalizar con este tema, la metáfora, había yo dicho que Freud afirma que existen lo que son los tabúes nominales, aquel miedo que se desprende a partir de la pronunciación de una palabra que está maldita, una palabra que es prohibida, es irrestricta por cierto tipo de comunidades salvajes o primitivas. Pero también lo que postula Freud es que a través del arte el hombre puede lograr el dominio de sus deseos en la omnipotencia de las ideas. Y este fenómeno se le conoce como sublimación. Es cuando la persona, a partir de la creación de una obra de arte, logra superar sus miedos o sus actitudes, sus deseos. Entonces, esa es la conclusión final a la que llega Sigmund Freud en Tótem y Tabú. Ahora bien, para reforzar precisamente lo que es el origen de la metáfora, existió más bien un lingüista francés llamado Émile Benveniste. Él escribió Problemas de Lingüística General, publicado en 2 tomos, y uno de los artículos que componen este libro es Blasfemia y Eufemia. La blasfemia consiste precisamente en la transgresión de una palabra prohibida, una palabra que está, digamos, marginada en el habla y en la mente de las personas, y la eufemia se utiliza precisamente para cubrir la necesidad de pronunciación de una palabra prohibida a partir de palabras un poco más amigables para el oído de esa comunidad. La blasfemia procede precisamente de la necesidad de violar la interdicción bíblica de pronunciar el nombre de Dios, así como lo habían afirmado René Belek y Austin Barren en Teoría Literaria. Es decir, es un tabú lingüístico, la blasfemia. Por otra parte, y esto es algo muy interesante que podemos encontrar en los escritos de Émile Benveniste, es con respecto a la paradoja del tabú. Para esto, Émile Benveniste explica que la paradoja del tabú es cuando existe la necesidad de borrar el registro de la palabra para que no se nombre. En otras palabras, se tiende a la necesidad de que deje de existir en el lenguaje aquella palabra prohibida, aquella palabra que forma parte de la interdicción social, pero a la vez se debe de continuar con la existencia de esa palabra para ser prohibida. Es decir, se trata de que esa palabra deje de existir, pero a la vez debe de seguir existiendo para que sea prohibida y nunca sea pronunciada. Es algo muy, muy interesante, esto que llama Émile Benveniste la paradoja del tabú. Y pues bien, esto fue la sesión del día de hoy, la explicación y análisis de lo que es una metáfora. Es un tema muy interesante. Y pues bien, yo agradezco mucho a la Voladora Radio por ofrecerme este espacio. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo a usted, amigo Radio Escucha. Yo lo invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Y pues bien, esto fue Radio Eleuteria. Soy Santiago Said. Que viva la libertad y la verdad. Hasta luego.
Ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Pueden seguir a Radio Eleuteria en Facebook y YouTube. Radio Eleuteria. También pueden encontrar este y otros programas en www.lavoladora.org. Que viva la libertad y la verdad. Los esperamos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través del 97.3 FM. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Análisis de novelas, ensayos, teatro y relatos. Opiniones de literatura, política e historia. Escucha todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, que viva la libertad y la verdad. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.